Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de todo, el pasado dejo atrás, solo en ti hay libertad. Correré a ti, correré a ti, tu promesa alcanzaré, con paciencia llegaré. Correré a ti, correré a ti, aunque yo no vea nada, creeré que estás aquí, estás aquí. Vamos a cantar conmigo. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de todo, el pasado dejo atrás. Vamos a declararlo, sí Señor, solo en ti hay libertad. Correré a ti, correré a ti, tu promesa alcanzaré, con paciencia llegaré. Correré a ti, correré a ti, aunque yo no vea nada, creeré que estás aquí, estás aquí. Sí, Señor. Hola a todos, qué bueno que están participando con nosotros en estos 21 días de la palabra. Y en este día quiero compartir con ustedes acerca de la oración, la importancia que es la oración. Y para eso nos preguntamos, ¿qué es la oración? Pues orar es simplemente hablar con Dios. Hay una comunicación entre mi persona y Dios. Es el poder yo conversar, entrar en una comunión con Dios a través de mis palabras, poder expresarlas a Él y cómo Él puede expresar sus palabras también hacia mí. Y quiero compartir con ustedes 3 cosas importantes que hacía Jesús. El mejor ejemplo acerca de la oración nos lo da Jesús. Jesús nos habla siempre de cómo Él se comunicaba con el Padre y la importancia que era para Él estar comunicado con Él. Una de las cosas que Jesús hizo cuando comenzó su ministerio fue orar. La Escritura dice en Mateo 6, versículo 6, dice: pero tú cuando te pongas a orar, entra en un cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que hace en secreto te recompensará. Y Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí y yo te responderé y te haré conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Es muy importante nosotros tener en cuenta la oración. Como decía en Mateo, estaba refiriéndose a ir en lo secreto. Jesús decía, ve a lo secreto. Estás ahí tú y tu Padre, tú con el Padre, tú con Dios, y empieza a comunicarte. Comunicarnos con Dios, empezar a hablar, empezar a decir todas las cosas que hay en nuestro corazón hacia nuestro Padre, ahí en lo secreto. No estar divulgando, diciendo, voy a ir a orar. Es simplemente sacar ese tiempo y orar. Yo sé que en nuestra vida diaria tenemos muchas cosas que hacer.
Tenemos el trabajo, tenemos nuestros hijos, tenemos diferentes actividades en la iglesia, todo aquello que a veces nos saca de él sacar ese tiempo de oración. Pero es importante, Jesús aún era una persona pública. Jesús predicaba en todas partes, Jesús sanaba a los enfermos, Jesús daba la palabra, Jesús daba una palabra de consuelo a muchas personas y lo seguían las multitudes. Era un hombre que estaba muy ocupado, pero Jesús siempre sacaba ese tiempo para orar. Y por eso antes que comenzara su ministerio, cuando comenzó su ministerio, dice la Escritura en Lucas capítulo 3, versículo 21, dice: y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, también él fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como de una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Desde ese momento en que Jesús fue bautizado y él comienza su ministerio, él dice que cuando él estaba siendo bautizado, él oró al Padre. ¿Y qué sucedió? Los cielos se abrieron y empezó a descender el Espíritu Santo sobre él, y la voz de Dios empezó a decir: este es mi Hijo amado. Antes de comenzar todo su ministerio, Jesús oró. Jesús fue al Padre porque era la fuente que le sostenía. El Padre era la fuente que le dirigía a todo lo que él tenía que hacer mientras que estaba aquí en la tierra. Entonces es importante que nosotros estemos buscando de Dios a través de la oración, que podamos entrar en esa comunicación con Dios directamente, de tal manera que podamos expresar lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, en lo que nosotros somos, y escuchar también la voz de Dios como lo hizo Jesús. Cualquier plan que tú y yo tengamos, llevémoslo en oración antes que poder desarrollarlo, para poder guiar, tener la guianza que necesitamos, aún para guiar a nuestros hijos, para corregir a nuestros hijos, para cosas tan simples que podamos hacer en nuestra vida. Vayamos primero en oración, así como lo hizo Jesús. Y no solamente Jesús lo hizo en ese momento, sino que dice la Escritura que Jesús también pasaba tiempo orando a solas. Él buscaba esos tiempos de estar a solas con el Padre, comunicándose con el Padre. En Lucas capítulo 5, versículo 15 y 16 dice: y su fama se difundía cada vez más, y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Dice que con frecuencia, lo dije al principio, Jesús era un hombre muy ocupado, tenía muchas cosas que hacer, pero con frecuencia, o sea, muy a menudo, él sacaba tiempo. ¿Para qué? Para orar, para ir hacia el Padre. Y la última cosa que quiero compartir con ustedes en este momento es que Jesús perseveraba en la oración. En esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, y llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Jesús pasó toda la noche orando para seleccionar aquellos 12, los cuales él se iba a derramar sobre ellos. Él iba a dar todo lo que él era sobre ellos para que ellos pudieran cumplir el propósito de Dios. Cualquier cosa importante, cualquier cosa que nosotros vayamos a hablar, a decir, antes llevémoslo en oración, para que así podamos nosotros hacer lo que Dios quiere. Entonces la palabra de ánimo es que sigamos en tiempo de oración. Así como Jesús lo hizo, nosotros busquemos cada día más al Padre a través de la oración.